gracias por su comparecencia, por sus explicaciones. Mire, yo, como efectivamente usted ya ha dado cuenta, ha habido muchas preguntas de tipo judicial, de tipo sindical, de funcionamiento interno. Yo también haré algunas preguntas sobre algunas cosas que no me quedaban claras, pero voy a decirle que el marco en el que me gustaría que usted contestara, pues es un marco más político, ¿no? Sin duda, a mi grupo, toda esta el hecho de que todos estos conflictos se lleven a los tribunales, consideramos que genera mucho ruido y supongo que usted será consciente que nosotros estaríamos encantados de escucharles a ustedes hablar sobre las administraciones y haciendo su trabajo y no hablar sobre la propia sindicatura, ¿no? Y para nosotros esto es uno de los elementos de ese marco. No nos gusta que la sindicatura venga aquí para hablar de sí misma. Nos parece políticamente eso un tema relevante. Entonces, vamos a ver. Leyendo un poco entre líneas algunas cosas que usted ha dicho. Efectivamente, usted lleva en la presidencia desde que se fundó la sindicatura, ¿verdad? Un órgano, por un lado, extraordinariamente técnico y extraordinariamente valioso, pero también con una dimensión política, pues también evidente, ¿no? Usted acaba de hablar ahora del Consejo. Y dijo una cosa antes que me llamó la atención y tenía que ver con el tema de la unanimidad. Es decir, parece ser que después de 13 años, y creo entender, por cierto, una pregunta, ¿usted es funcionario? Sí. Pues yo creo que un ciudadano que haya seguido esta comparecencia, incluso un ciudadano, como es mi caso, perteneciente a la función pública, estaría un poco asustado de lo que ha escuchado aquí. ¿En qué sentido? En el sentido de que realmente nos enfrentamos aquí a un problema potente. Usted, por ejemplo, ha dicho, no me refiero solamente a la sindicatura, digo un problema español, un problema de reforma de la administración pública, que no hubo unanimidad para dotar, y usted acaba de decir ahora que tiene una responsabilidad personal, pero también una responsabilidad del Consejo, y entonces me gustaría que me explicara eso. Usted lo ha citado, incluso creo que hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias respecto precisamente a la primera relación de puestos de trabajo, en donde la propia sentencia decía de manera literal, recordaba a la sindicatura, que el cumplimiento de las sentencias firmes no puede quedar condicionado a supuestas disensiones internas en el órgano fiscalizador. ¿Cuáles son esas disensiones internas? Explíquenoslas a todos los asturianos, porque a lo mejor nos da un poco de luz sobre este largo y proceloso camino de 13 años. ¿En qué consistió eso y por qué? Porque eso sí también puede ser atribuible a usted como responsable último. Es decir, ¿por qué ustedes no fueron capaces de llegar a acuerdos sobre un tema tan importante como este? Bien, varias cuestiones. Telegráficamente, yo soy personal estatutario de la Seguridad Social que tiene la misma condición que funcionario de acuerdo con el estatuto básico del empleo público. Estoy excedente y he estado en otros ámbitos de la Administración donde también soy excedente. Usted se refiere a unas cuestiones más políticas. Yo quisiera aquí trazar una línea clara y fuerte. La sindicatura es un órgano técnico que lleva a cabo la tarea de fiscalización y de auditoría pública conforme a una serie de normas técnicas y a unos protocolos técnicos. Por tanto, la responsabilidad política o responsabilidades de carácter análoga no corresponden a la sindicatura. Podrá haber responsabilidades de otra naturaleza, pero evidentemente no políticas porque la naturaleza del órgano es técnico. Segundo aspecto, me alegra mucho oír, yo lo he tratado de señalar en mi primera intervención citando a la profesora Biglino, de los problemas que plantea colocar siempre a estos órganos de control en el centro del debate político, porque los aleja de su función y los afecta a su posición de independencia. Son las palabras estrictas que ella escribe y pronuncia en muchas ocasiones. Y por otro lado, en cuanto a la pregunta final que me realizan, dice disensiones internas. Vamos a ver, cuando la sindicatura, hasta esta última, había aprobado, si no recuerdo mal, 2 relaciones de puesto de trabajo. Creo que una en el 2007 y otra en el 2008. Ambas fueron por unanimidad.
por unanimidad, vuelvo a decirlo 4 veces, porque pasaban por la consideración de la Cámara y eran aprobadas por unanimidad antes y eran aprobadas por unanimidad después con las modificaciones a que hubiera lugar. La segunda de ellas fue objeto de recurso. En ambas, por cierto, se contemplaba la provisión, como era lo habitual en todos los órganos de control externo, de los puestos de auditores. Auditor viene a ser el equivalente de jefe de servicio, por buscar un paralelismo con la Administración, es decir, dirige un equipo de técnicos de auditoría, de ayudantes, de auxiliares, y tiene que coordinar, dirigir, etcétera, toda esa labor. Y la forma habitual de provisión en todos los sitios era de libre designación. Nosotros lo incorporamos por libre designación. Aquí hubo una diputada que durante unos meses trabajó en la sindicatura como auditora y fue provisto su puesto por libre designación. Era lo que estaba vigente en aquel momento. Bien, cuando es recurrida a esa forma en la segunda de las RPTs que contempla esa provisión de puestos, no es que los anulara per se, sino que indicaba la sentencia que estaba insuficientemente motivada insuficientemente justificada que fuera esa la forma de provisión idónea. Entonces, decíamos... Sí. Sí, termine, pero es que sí. si no se me van ocurriendo cosas. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, ya que lo hemos aprobado por unanimidad, vamos a motivar suficientemente estos puestos de trabajo. Creemos que tenemos razones para ello, porque todo el mundo, Tribunal de Cuentas y el resto de los socios así lo hacían, y vamos a motivarlo. Entonces, a partir de ahí, no había ningún acuerdo para motivarlo. Cuando nos planteábamos, bueno, ¿y entonces cómo se cumple la sentencia? Si, por un lado, dice que están insuficientemente motivados, por otro lado, no llegamos a un acuerdo para motivarlos, y por otro lado, no podemos proveerlos porque están parcialmente anulados, ¿qué hacemos? Es decir, era una duda que se planteaba. Comunicamos este extremo de la ausencia de acuerdo para motivarlos y lo que responde la sala o el magistrado correspondiente dice: no, ustedes cúmplanlo. Esto de que estén, en fin, no estoy hablando lógicamente en términos literales. La sentencia es para cumplirse y tengan ustedes disensiones o no, es para cumplirla. Entonces, la duda se planteaba cómo se cumplía, porque tampoco había acuerdo para aprobar otra relación distinta. Esa es la cuestión. Entonces, no sé si con eso respondo, no, pero mire, tiene un estrambote todavía el asunto. Ya, pero mire, póngase en nuestro lugar. Ustedes, por un lado, reclaman autonomía y reclaman independencia, ¿de acuerdo? Y esa libertad, digamos, que se da al órgano, que tiene su lógica, es para que lo hagan efectivo. ¿Y qué se ve con el paso del tiempo, es decir, en estos 13 años? Que eso a lo que ha llevado es un bloqueo. Entonces, una de dos, o el órgano está mal diseñado, o ustedes han tenido unas dificultades irreparables para evitar este ruido, porque realmente, es decir, lo que hubiera sido, quiero decir, políticamente oportuno en esa frontera entre lo político y lo legal, es que ustedes hubieran solucionado y esto, por ejemplo, esto mismo que está sucediendo ahora no fuera objeto. Buscando seguramente lo más útil, no a lo mejor lo perfecto. Es decir, y una situación... Porque ¿de dónde veníamos? Usted estaba, esos años 2008, 2009, 2010, realmente había un abuso de la libre designación en el Principado de Asturias. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y seguramente de una manera, sí, en la práctica común. De hecho, hubo una sentencia, o también hubo una sentencia que anuló como 300 designaciones libres que había hecho el Principado de Asturias. En fin, luego salió una ley. Bien, pero fue en la siguiente legislatura. ¿Eso no les debería haber impelido a ustedes a alcanzar en el Consejo acuerdos de tal manera que la sindicatura, dado su papel ejemplar, quedara libre de este tipo aunque fuera, que a lo mejor es que a usted no le gusta excesivamente, y sé por qué no le gusta, creo que sé por qué lo que no le gusta, sencillamente un concurso normal y corriente de plazas sin ser concurso específico? Es decir, quitando ese elemento, digamos, más, no voy a decir discrecional, usted expuso bien lo que significaba el concurso específico, pero, es decir, ¿no hubiera sido más útil hacer un camino más recorrido y no un camino tan complejo como el que nos ha llevado hasta aquí?
Eso hubiera querido yo. Es decir, a este respecto, antes lo he mencionado y aprovecho para matizarlo, ha habido numerosísimas tentativas en este sentido, tanto en la legislatura anterior como en la actual. Las memorias que cada año publica la sindicatura dan cuenta, en general, pues de estas vicisitudes, ¿no? Claro, el problema general de por qué los órganos colegiados bloquean a veces decisiones, evidentemente no es exclusivo de la sindicatura. Hay presupuestos prorrogados, hay ayuntamientos bloqueados. El otro día era noticia en los medios de comunicación un ayuntamiento que tenía un presupuesto por fin 7 años después. Es decir, es un caso que realmente, pues yo no sé si es problema de la naturaleza humana, pero es lo cierto que los órganos colegiados a veces tienen dificultades para formar la voluntad. Y en este caso ha sido así. Entonces, en todo, de cualquier manera, y por acabar algo que me parece relevante porque nos suscitaba muchos problemas de cómo se ejecutaba esa sentencia, finalmente se resolvieron, se publicó la ejecución de la sentencia, lo que pasa que dejaba la RPT coja. Es decir, esos puestos de libre designación que quedaba anulado en cuanto a su forma de provisión no se podían convocar ni con arreglo a esa fórmula ni con arreglo a cualquier otra. Era la razón por la cual la única manera de contar con efectivos en esos puestos era la comisión de servicio. Pero las tentativas se sucedieron y se sucedieron. Y es verdad, es una reflexión que yo me tomo como propia, ¿qué ocurre? ¿Por qué estas cosas se bloquean? Tampoco me consuela que no seamos excepción, y ya no digo en relación con otras administraciones, sino en relación con otros órganos de control externo, donde han vivido también situaciones similares de bloqueo. Los órganos colegiados son complicados en cuanto a su toma de decisión. Y a veces suceden estas cosas. No trato ni de justificarlas, ni de justificarme, sino más bien al contrario, de reflexionar por las circunstancias que dan lugar a estas situaciones y cómo corregirlas. Pero lo que yo les hacía era constatar un hecho. Eso ha sucedido así y por eso nos congratulamos, aunque fuera tardíamente, de contar con una RPT que realmente, aunque haya que modificar la forma de provisión, que no me causa ningún problema. A mí me parecía, por eso voté en ese sentido, que la específica proporcionaba más elementos de juicio a la comisión de valoración, no a mí, a la comisión de valoración, pero que en cualquier caso el recurrir a ese concurso de acuerdo con la sentencia es infinitamente mejor que la situación de partida. Pasa que usted, supongo que será consciente también que la situación actual y el juicio sobre la situación y la valoración sobre la situación actual no es separable de los 13 años anteriores, de circunstancias, de que se tarda mucho en ejecutar las sentencias, que una sentencia del 2010 en el 2014 todavía no estaba ejecutada, o, por ejemplo, en fin, otras sentencias que perdieron respecto a los temarios. Antes también tengo una duda. Vamos a ver, usted habló antes, bueno, primero no me consuela nada que el mismo sistema lo haya utilizado el Tribunal de Cuentas, sinceramente. O sea, como nacional de este país, creo que el Tribunal de Cuentas tiene que tener algunos cambios importantes en su estructuración. Pero bueno, ¿quién compone los tribunales? ¿Quién compone los tribunales? Y si puede ser, denos nombres y apellidos, porque son funcionarios públicos, entiendo. Pues algunos les podré dar, otros seguramente pues no. Díganoslo. Pues porque claro, en un diseño de este tipo, en donde el 30% es la nota de una entrevista y de un tribunal, y yo creo muchísimo en los tribunales, pero también creo que la elección de los tribunales se vuelve definitiva. Entonces, ¿quién elegía los tribunales y por qué y con qué criterio? Todos los tribunales para concurso-oposición y todas las comisiones de valoración para la provisión de puestos han sido articuladas con base a los mismos principios que eran comúnmente aceptados y nunca han generado ningún tipo de recurso, recusación o cosa parecida. Estaban integrados por personas de procedencia académica, normalmente dos, una del ámbito del derecho y otra del ámbito de la economía. Solían ser... Don Avelino, perdón un momento. ¿Eran personas, digamos, de ámbito académico lejano? Es decir, ¿se cumple el requisito básico de un tribunal y es que no se conozca, que el tribunal no conozca a los que van a opositar? Claro, claro.
Bien, Vamos a ver, aquí ha habido, que yo recuerde, mi memoria tampoco es tan vigorosa, pero aquí ha habido catedráticos de universidad, recuerdo, por ejemplo, catedráticos de la Universidad de León, recuerdo profesores universitarios de la Universidad de Oviedo en materia económica. Han venido auditores del Tribunal de Cuentas, han venido auditores de la Cámara de Contos de Navarra, del Consello de Contas de Galicia, y de otros órganos de control. En definitiva, la composición era siempre de ese mismo tipo, es decir, académica, tanto rama jurídica como económica, y profesional, es decir, personas que estén trabajando de manera efectiva en un órgano de control externo, Tribunal de Cuentas u órgano regional. Y esta composición se ha mantenido en todos los casos. Y he de decir también que ese 30% de peso de la memoria y la entrevista, que es una cosa que plantea tantos problemas, en ningún caso, al menos en la sindicatura, ha alterado el número de las personas que obtienen el puesto. Lo único que ha modificado ha sido el orden de la calificación. Es decir, que si, por ejemplo, en estas pruebas se hubiera prescindido de este asunto, el orden, determinada persona, en vez de ser la tercera, pues sería la primera. Pero las personas que habrían ocupado el puesto serían las mismas. Porque la ponderación del 30%, como bien decía en esa sentencia que antes les aludí, hace que el resto de los méritos no resulten ineficaces. Creo que era la expresión directa que tenía, ¿no? Por tanto, ese es un procedimiento escrupuloso. Tampoco hemos tenido, en relación con estos asuntos, ningún recurso, o mejor dicho, matizo. Una persona que no se presentaba, al ver el temario de un concurso oposición, recurrió y ganó porque en las bases de la convocatoria se decía algo así como que se podían poner preguntas relacionadas con el temario aunque no coincidieran exactamente con el enunciado del temario. Esto ya ha sido tratado aquí en diversas ocasiones y lo ha ganado. Pero en cualquier caso ni siquiera resultó operativo en aquel concurso oposición porque todas las preguntas que se hicieron estaban acomodadas estrictamente al temario. Vamos a ver, con esa historia, a veces no exenta de polémica, con esos bloqueos, con esas dificultades, a la par que con un trabajo en muchas ocasiones excelente por parte de la sindicatura, políticamente, don Avelino, políticamente, ¿no hubiera sido más oportuno que ustedes hubieran seguido las indicaciones de la mesa? Porque, claro, este es el punto. A ver, esa difusa frontera entre lo legal y lo político, aquí, es decir, con esa no hubiera sido, a lo mejor, muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Mire, me parece muy pertinente esa pregunta, pero voy a incidir en algunas de las razones y motivaciones que le he venido dando. La sindicatura es un órgano técnico y, por tanto, no debe moverse conforme a parámetros políticos encarnados en un órgano como la mesa de composición política y que tiene o puede tener mayorías variables. Por tanto, es importante, y vuelvo a la cita de la profesora Biglino en ese sentido, ¿no? Me parece que es muy importante el sustraer este tipo de actividad de la sindicatura a la esfera política. No porque sea ni mejor ni peor, sino porque son ámbitos diferentes. Imagínese, es que es un elemento garantista de la sindicatura. Imagínese un órgano político con mayoría absoluta que impusiera unas determinadas condiciones o una coalición política que impusiera unas determinadas condiciones que afectaran al trabajo técnico y auditor que tiene que llevar a cabo la sindicatura. Pero mire, porque se me acaba el tiempo. Mire, ahí discrepo con usted, sinceramente. Mire, la sindicatura es, naturalmente, su buen hacer político consiste en hacer buena técnica fiscalizadora. Pero ¿cómo no va a ser un órgano político? Político iba a decir que es todo. Y especialmente la sindicatura por el papel que le... Por tanto, a la hora de valorar, lo mismo que... Por eso está usted aquí, hablando hoy de esto, realmente. O sea, quiero decir, es política con mayúsculas. Ustedes tenían que haber valorado si precisamente para el Parlamento asturiano y para el propio órgano de sindicatura determinado tipo de sendas, aunque fueran legales, eran las más convenientes y las que más beneficiaban a la institución. Esa es la valoración que a ustedes, como su propio sistema de elección de ustedes, de los que lo presiden, es eminentemente político. Además,
fin, no me gusta que me diga esto en el sentido porque da la impresión de que me está como trasladando en esa especie de separación incluso una mala idea de la política. Yo le digo esto en defensa de la política, de la buena política. O sea, lo que no debe ser es un órgano partidario. Pero ¿cómo no va a ser un órgano político? Es un órgano político de primera división, de división de honor. Luego, por tanto, ustedes, a la hora de hablar, de decir, de ejecutar y de acordar, tienen que tener siempre en cuenta la verdadera dimensión política que tiene para Asturias la sindicatura de cuentas. Y yo creo que ustedes, no sé, me da la impresión de que no lo han metido en el saco de sus decisiones esto. Y bueno, y se han refugiado un poco en otras cosas, y yo he hecho a faltar que ustedes hubieran tenido una mayor sensibilidad para saber el verdadero valor de lo que ustedes representan. Ustedes, en un aspecto técnico, nos representan a todos los demás. Permítame, es muy importante eso que señala, pero creo que, en todo caso, habría que aquilatar qué estamos entendiendo en cada caso por política. Si lo damos en ese amplio sentido aristotélico que parece subyacer en sus palabras, no tengo nada que oponer. No tengo nada que oponer. Todo, en ese sentido, toda la actividad humana es política, en tanto vivir es convivir y convivir es hacerlo pública y políticamente. Pero creo que no estamos hablando en esa dimensión de carácter amplio. Estamos hablando en relación con acuerdos que adopta una mesa y que a lo largo del tiempo tiene diferentes composiciones y orienta las actuaciones como tenga a bien el realizar, ¿no? Comparto lo que señala siempre y cuando aquilatemos en qué acepción estamos utilizando el término político, y no porque en modo alguno considere yo, hablo en este caso a título personal, que la praxis política en cualquiera de sus aspectos sea algo reprobable. Al contrario, me parece que le falta un reconocimiento importante, pero que es absolutamente fundamental. Sería una contradicción en los términos exaltar la vida democrática y denostar a quienes participan en ella. Por tanto, en ese sentido, nada más tengo que decir. Ahora bien, hay un aspecto, y yo antes lo dejé apuntado, ya que me ofrece la posibilidad también lo concreto. Las consideraciones de la mesa, y ha ocurrido en este caso, aparte de ser preceptivas y no vinculantes, no eximen a los servicios jurídicos, que los tiene y muy buenos, la sindicatura, de hacer valoraciones a veces más detalladas, de acuerdo con el conocimiento muy concreto de los hechos. Y además, como antes decía, como aquí nadie es infalible, por mucha que sea y es la calidad de los informes con los que operamos, ha habido resoluciones judiciales en todos los órdenes, es decir, algo que no tiene consideración previa negativa y, sin embargo, es tumbado, como ahora se dice, en las sentencias, y a la inversa. ¿De quién es la responsabilidad? Imagínense la RPT anterior. La RPT anterior tenía una serie de puestos por libre designación. Viene a la consideración previa de la Junta. No objeta nada, porque en aquella época era lo normal que los niveles de determinado tipo de puestos se proveyeran con arreglo a la libre designación. Cuando viene la sentencia, yo he tenido que comparecer, y como siempre lo hago con sumo gusto, en numerosas ocasiones, y siempre aludiendo a dedos y a cosas de ese tipo. Bien, ¿me han oído ustedes en alguna ocasión decir que la responsabilidad era de la mesa de la Cámara, que no había dado ninguna consideración negativa? No, la responsabilidad era nuestra. Y la única manera de ser responsables, de responder de lo que se hace, es tener la posibilidad de decidir. Y si no se tiene la posibilidad de decidir, la responsabilidad es de quien decide. Es que la distinción no es una mera... por eso el singular cuidado, la pulcritud jurídica e institucional con que esto lo ha llevado a cabo siempre el letrado mayor, me parece elogiable. Eso sin contar con que, en ocasiones, según he leído en los medios, no siempre los acuerdos de determinados órganos políticos se mantienen en los términos jurídicos propuestos. Hay ocasiones que se apartan de ellos. Por tanto, ser responsable es poder decidir en el ámbito de decisión que la ley confiere, y es la única manera de serlo. ¿Cómo voy a ser responsable de algo que no decido o de algo que debo cumplir exclusivamente? No es un tema baladí este. Entonces,
Pero déjeme decirle... Tampoco cabe llevarlo a los extremos de que si en un aspecto no se coincide, se desobedece, se es irrespetuoso, falta consideración en relación... Me parece que eso es totalmente desmedido. Y mucho más en este caso, donde todos estos informes son leídos, analizados con toda la atención y con todo el esmero. Sí, pero mire, yo creo sinceramente que usted no leyó bien no leyó bien la situación porque, repito, había una historia. A ustedes se les pedía haber evitado todo lo que hubiera supuesto bloqueos dentro del propio funcionamiento. Yo creo que al ciudadano no le interesa para nada las cuitas, y lo que le interesa es que funcione. Y no fue solamente la mesa de la Cámara, o sea, el letrado de la mesa de la Cámara, fueron los grupos políticos. Y a usted por responsabilidad política, deberían ustedes, con todo lo que de donde veníamos, ustedes deberían haber tenido una posición acorde con esa petición. Y no lo sé por qué. Eso ustedes no lo hicieron, ¿no? Y yo creo que desde un punto de vista, al menos de mi grupo, eso fue un fallo importante. Precisamente por muchas cosas de las que usted decía antes, por todo lo que durante años se había hecho, porque estábamos en un fin de ciclo, porque realmente, nuestro juicio es que la ejemplaridad política, y usted siempre da razones legales, pero yo creo que donde se ha jugado esto en los últimos tiempos es en el ámbito más de la política, hubiera pedido, naturalmente es opinable, otro tipo de respuesta, más diálogo, más cintura para adaptarse a una situación, aunque no fuera seguramente la que usted o ustedes consideraran óptima, más utilitaria, menos forzada, no sé, más adecuada al momento en el que se estaba viviendo. Bien, por nuestra parte nosotros no vamos a hacerle más preguntas. Entonces, gracias por su presencia y después fijaremos posición. Me quedo con esa acepción de la política que comparto personalmente, pero también hay que recordar que ese ejercicio de la razón política exige también, en mi opinión, mi modesta opinión, una calidad en las deliberaciones, en el ejercicio de la razón pública, en los debates, y en ocasiones estos se tergiversan, se simplifican, se falsean, y nosotros, que por tradición y por ocupación somos tan meticulosos en nuestras fiscalizaciones, tan puntillosos a veces, cuando en esa deliberación y en ese debate político pues las cosas se resumen en las coordenadas del dedo, del chiringuito, de sofisterías entremezcladas en las intervenciones, comprenderá que no nos sintamos muy cómodos y que esa acepción de la política no es, desde mi punto de vista, hablo a nivel personal, no es precisamente la más elogiable. Ahora tomo la referencia a que en esa dimensión, pero en nuestra cultura organizativa, me refiero a la de todos los OCEs, en todos los auditores en general, esta norma deontológica que de diferenciar los aspectos de índole valorativa, de índole política, en una acepción que no es exactamente la que usted señala, pero que acaso sea la predominante, pues tenemos que cuidarla especialmente. Es un órgano técnico y ha de someterse a las pautas y a los protocolos técnicos de su actuación. Ya sé que en ese sentido lato es político, como es político, pues un equipo de fútbol o cualquier otra cosa. Pero, bueno, no en el mismo grado, lo acepto, pero que distingamos en todo caso en qué acepción del término estamos hablando. Si es en la que usted señala, ningún problema, pero cuidado porque no siempre se pasa de una a otra de manera clara.